Pantalla y nos quedamos aquí. Pues quedamos que los libros de la Biblia se van a escribir en los últimos 5 siglos, ¿no? Después del exilio, y se les va a esa colección, se le va a atribuir la misma autoridad que la que tenía la ley, la Torá. ¿Y dónde está la ley? En el Pentateuco, en los 5 primeros. En la tercera colección se incluyen los restantes libros y cierra con el libro de la sabiduría hasta el año 50 antes de Cristo. Fíjense, el libro de la sabiduría es el más tardío. Estos últimos libros de los sabios, que escriben los sabios, se escriben en griego. Se escriben en griego porque el idioma que predominaba, no solamente en Tierra Santa, sino en toda la región, era el griego por las conquistas de Alejandro Magno, ¿no? En el 300 antes de Cristo, Alejandro conquistó todo eso y dio a conocer la cultura griega o helénica que él le dio por nombrar, ¿no? Cuando oigan hablar del helenismo, es los griegos, pero en tiempos de Alejandro Magno. En tiempos de Alejandro Magno. Alejandro Magno no inventó nada. Alejandro Magno es nada más un recapitulador de lo que se sabía antes. Alejandro Magno tiene como preceptor a Aristóteles, un gran filósofo, uno de los grandes filósofos, pero antes de Aristóteles estuvo Platón, estuvo Sócrates, y antes de ellos todavía filósofos naturales. No, hombre, los griegos sí que tienen su historia, ¿eh? Y Alejandro va descubriendo la cultura griega a los pueblos que va conquistando. No solamente es un conquistador, es un inculturador. Él da a conocer a los griegos y a lo griego en un afán de divulgación, no tanto de imposición, sino diciendo, miren, nosotros son nuestros dioses, nuestras costumbres, eh, y ese es nuestro idioma, en el que todo esto lo escribimos y lo hacemos. Entonces, el mundo se dio cuenta que el griego era un idioma universal de cultura, de cultura. Así que los libros de la sabiduría y los libros de los sabios se van a escribir en griego en los últimos siglos antes de Cristo. Por eso, algunos de estos libros, eh, los judíos van a tener un poco de reticencia hacia ellos y van a decir, yo creo que no, esos libros ya no están inspirados, porque están escritos en griego, ya no están escritos en hebreo. Están escritos en griego, capaz que entre párrafo y párrafo se pudiera introducir pensamiento griego y no queremos ningún tipo de contaminación. Entonces, los judíos son los primeros que van a rasurar su propio canon, ¿eh? Los primeros que van a quitar libros, y ahorita vamos a ver cuáles son. Muy bien. Esos libros que van a quitar los mismos judíos, ¿eh? Son estos: el libro de Tobías, el libro de Judith, el mismo libro de la sabiduría, ya vimos, el libro de Baruch, el libro de Eclesiástico, o Siráside, los libros de los Macabeos, el primero y segundo de los Macabeos, y algunos fragmentos de Esther y Daniel, ¿no? O de Lamentaciones, un pedazo de Jeremías. Esos libros, eh, los judíos los van a retirar, los van a retirar de su canon. La versión de los 70, la versión de los 70, sí incluye estos libros, sí los tiene incluidos. ¿Cuándo los van a retirar los judíos?
en el primer siglo, a finales del primer siglo después de Cristo. Van a tener ellos un concilio que se llama el Concilio de Jamnia, y ahí van a retirarlos. En un principio los tenían contemplados, pero después dijeron, no, 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 porque están escritos en griego, los vamos a retirar. Y van a ver después que la Reforma Protestante dice, bueno, como nosotros somos religión judío-cristiana y los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, y si ellos los retiran, entonces tenemos que retirarlos. Claro, los protestantes no creen en la iglesia, no le hacen caso a la iglesia y le hacen caso al canon judío. Por eso las Biblias protestantes, Reina Valera, Thompson, y todas ellas no tienen estos libros. Estos libros que la iglesia dice deben estar y no solamente deben estar, hay que rescatarlos y volverlos a revalorar. Y por eso se van a llevar deuterocanónicos. Deutero significa segundo y canon, regla, ¿no? Pero entonces, no olviden de dónde viene este problema. Viene del mismo canon judío, que es el que estamos terminando de ver. Bueno, entonces, los libros que se escriben en el Antiguo Testamento por parte del pueblo judío se van a considerar como libros sagrados o libros inspirados. Y eso va a quedar para ellos ya como un hecho por escrito del siglo II antes de Cristo en adelante, en adelante. Antes tenían también ellos sus papiros, sus documentos, todas sus tradiciones, también los tenían, ¿no? Por escrito. A partir del siglo I después de Cristo, lo que les dije hace un rato, los judíos de Jerusalén eliminaron algunos libros en el concilio de Jamnia. Esos judíos, como son de copiones. ¿Saben por qué hicieron su concilio? Porque vieron que los cristianos hicimos nuestro primer concilio en el año 50 después de Cristo. Se reúnen los apóstoles, ¿eh? Y va San Pablo también. Y también estuvo la Santísima Virgen. Vean qué bonito. Lástima que no había todavía eh, cronistas. Hubiera sido eso fantástico tener lo que ahí se dijo y escribió. Aunque en los Hechos de los Apóstoles sí se dice, se menciona los asuntos, ¿no? Los asuntos que se tocaron, pero nada más, los asuntos, no da más detalles, como ahora tenemos, por ejemplo, el Vaticano II, que tenemos quiénes fueron los padres conciliares, los libros, las declaraciones, los decretos, las exhortaciones, padrísimo, que tenemos hoy. Eso no se pudo tener, pero bueno, algo es algo. Así que los cristianos hacen su primer concilio, el concilio de Jerusalén, en el año 50. Y ahí por el año 90 y tantos, a finales del siglo I, los judíos de Jerusalén también hacen dicen, pues también nosotros vamos a hacer nuestro concilio, pero para decir qué libros son los canónicos, o sea, los buenos para nosotros, los judíos. Y ahí es donde eliminan a los deuterocanónicos, que ya les puse hace un rato, Tobías, Judí, Macabeos 1 y 2, Sabiduría, Eclesiástico, ¿no? Ahí los eliminan, el canon judío. La versión de los 70 los tiene incluidos. Y por lo tanto, los primeros cristianos y los padres de la iglesia van a decir, no se quita nada, no se quita nada. Porque algunos creyentes dijeron, no, 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 pues nuestros hermanos ya lo quitaron. No, no se quitan, se ponen, vuélvanlos a poner. Por eso se llaman deuterocanónicos, segundo canon, vueltos a poner, ¿no? Les decía yo que la reforma luterana en el siglo XVI excluye de sus Biblias estos libros y los consideraron y llamaron apócrifos. Apócrifo significa oculto, ¿eh? No necesariamente tiene que ser apócrifo malo o falso, no, 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 siempre oculto o no canónico. Ese es un libro apócrifo, es un libro no canónico. La Iglesia Católica los ha considerado como canónicos y los llama deuterocanónicos o libros de segundo canon, pero la Iglesia Católica siempre los tuvo, nunca los rasuró ni los quitó, nunca, ¿no? Nosotros no tuvimos ese problema, afortunadamente. Los cristianos siempre veneraron estos textos sagrados como preciosa herencia. Por eso a la iglesia le pareció bien llamar Antiguo y Nuevo Testamento.
una preciosa herencia de Dios a nosotros en los libros escritos. En tiempos de nuestro Señor y en tiempos de los apóstoles, es decir, siglo primero, el libro que se usaba era el de los 70, ¿eh? Fíjense bien, la Septuaginta, o libro escrito en griego, ¿eh? De los libros del Antiguo Testamento. A eso se le llama la Septuaginta o versión de los 70. Es importante que lo recordemos. En el siglo IV después de Cristo se fijó definitivamente el canon del Antiguo Testamento con el Concilio de Hipona, en donde San Agustín estuvo ahí, ¿no?, presente, validando esto. El canon de los libros inspirados consta en la declaración del Concilio de Florencia, y por supuesto con la Reforma Protestante la Iglesia tenía que levantar la voz y decir, a ver, aquí no se quita nada ni se retira nada, y queda definitivamente esto establecido en el Concilio de Trento, 1546 a 1563. Eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Miren, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a recomendar que consigan este libro. Está en la Paulinas. Vean cómo se llama. Escucha Israel. Este libro es una obra de teología bíblica sobre esa frase nada más. Escucha Israel, ¿no? Y lo escribió el padre Carlos Junco Garza, como pueden ver. Monseñor Junco es un biblista que todavía vive, afortunadamente, un biblista de Monterrey, todavía vive, y que es de los más autorizados, biblistas mexicanos en México y en el mundo. Entonces, él escribió ese libro, Escucha Israel. ¿Qué les parece que ahora seguimos y ya para terminar, vamos a terminar nuestra sesión de hoy con la historia del canon del Nuevo Testamento? Ya quedamos que el canon hebreo, la Biblia hebrea, con todo y los deuterocanónicos, es la que está en la Septuaginta o versión de los 70, que es la que usaba nuestro Señor y en tiempos de nuestro Señor, ¿no? Pero nuestro Señor no escribe nada, no se les olvide, nuestro Señor no escribió nada, no dejó nada escrito, ni tampoco los apóstoles, excepto San Mateo y San Juan. Pero los demás, Natanael, Santiago el Mayor, Santiago el Menor, ninguno de ellos, Andrés, Felipe, nadie escribió. Matías, nadie escribió nada. Fueron a hacer lo que nuestro Señor les dijo: vayan, prediquen, hagan discípulos, enseñen todo cuanto yo os he mandado, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo que perdonen en la tierra, pero nada queda en el cielo. Aten en la tierra, atado queda. Bien, así terminan los evangelios. A los textos del Antiguo Testamento que ya hablamos, la Iglesia une los escritos que se van a comenzar a formar a partir del siglo primero, ¿no? Y esos escritos transmiten el testimonio de los apóstoles, en el caso de San Mateo y San Juan, y en el caso de Lucas y de Marcos, también transmiten el testimonio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Marcos fue discípulo, fíjense, Marcos, que fue el primer evangelio, fue discípulo de San Pablo, y cuando estuvo que ir con melón o con sandía, él escogió a San Pedro. Y entonces, todo el tiempo de sus últimos años de vida, Marcos estuvo con Pedro y escuchó de viva voz de San Pedro directamente cómo fueron las cosas. Por eso, es, en el Evangelio de Marcos, si ustedes quieren estudiar la personalidad de San Pedro, lean a Marcos, lean. Marcos fue el que, San Pedro fue el que supervisó que San Marcos realmente
transmitiera lo que él le fue diciendo, que fue recordando de nuestro Señor. Entonces, vean cómo está el testimonio de los apóstoles. En Marcos está el testimonio de Pedro. Y Lucas, que también conoció a los apóstoles, conoció a San Pablo y a San Pedro, pero San Lucas sí se decantó por San Pablo. Él dijo, no, 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 yo mejor no voy con Pablo. Y siguió a Pablo hasta el último, hasta los últimos días de su martirio en Roma. Lucas estuvo con él y incluso seguramente San Pablo le dictó más de un documento, ¿no? Y Lucas escribe su evangelio hermosísimo y los hechos de los apóstoles, ¿no? Entonces vean cómo estos testimonios escritos vienen directamente de las fuentes originales que fueron nuestro Señor y los apóstoles, ¿no? Los apóstoles van a tener discípulos, van a tener alumnos, y esos a su vez van a tener alumnos, y así va a comenzar la tradición viva de la iglesia o tradición apostólica. ¿Qué es la tradición viva de la iglesia? Es la continuidad que hay entre nuestro Señor y sus discípulos directos en cuestiones de enseñanza, ¿no? Entonces, ¿y, ¿y quiénes son los continuadores de esos discípulos directos? Los obispos, los presbíteros, los diáconos. Ahí está la tradición. No se les olvide. Esa es la tradición. Y llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Hasta allá llega. La tradición viva de la iglesia. Está viva, claro que está viva. Bien. Entonces, los discípulos de los apóstoles recogen las instrucciones dadas por ellos y lo comienzan a dejar por escrito. Y así comienzan a hacer la iglesia. La iglesia nace desde que el Espíritu Santo llega sobre el colegio apostólico en Pentecostés e infunde la parresía o el valor de anunciar el evangelio a los discípulos. Ahí se dice que nace la iglesia. Bueno, no, la iglesia nace antes con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y nuestro Señor la confirma también cuando de su pecho sale sangre y agua y cae sobre la tierra. Ahí nace la iglesia, ¿no? Pero el Espíritu Santo llega a dar la fuerza, y a partir de Pentecostés es el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega para quedarse en la iglesia, para sobrevolar en la Basílica de San Pedro y en todas las iglesias. Ahí está Dios, uno y trino, y concretamente el Espíritu Santo. Bueno, bien, entonces estamos hablando ya del Nuevo Testamento. ¿Por qué dice que es una doble serie de escritos? Porque una es del Antiguo Testamento y la otra es del Nuevo. Entonces ahí están los dos, la doble serie de escritos, y la última recibe el nombre del Nuevo Testamento. Como ya les dije hace un ratito, se escribe entre los años 50 y 100. Ahí. ¿Cuál es el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento? La primera carta a los tesalonicenses de San Pablo. ¿Mm? El canon del Nuevo Testamento siempre obedece a la tradición constante y firme de la iglesia. Esa tradición comienza con los primeros papas, con Lino, Cleto, Clemente, Evaristo. Ellos son los primeros papas. Después de la muerte de San Juan, el último apóstol, ya ahí se acabó la revelación. Toda revelación pública, ya no aparece ningún otro libro inspirado o canónico. Ya no hay. Y miren que hay joyas en los padres de la iglesia, pero bueno, chuladas de lecturas en San Irineo, en San Hilario de Poitiers, San Agustín mismo, San Juan Crisóstomo. De verdad, hay lecturas que ustedes leen y dicen, Dios mío, ¿esto por qué no está en la Biblia? Pues esto es doctrina pura y dura, ¿no? Hermosísima. No, 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 no. Ya no entran a la Biblia, pero son el tesoro de la tradición, ¿no? El tesoro de la tradición son los padres de la iglesia.
los libros inspirados terminan con el Apocalipsis, escrito por San Juan, que fue el último apóstol. Los apóstoles y San Pablo eran el canon viviente. ¿Qué es eso del canon viviente? El canon son los libros autorizados. Cuando no había libros, ¿quiénes eran los que llevaban la doctrina? Los apóstoles. Acuérdense de la película Quo Vadis, a ver, los que son de mi vuelo, de mi misma rodada. Ferni todavía no nacía cuando filmaron Quo Vadis. Pero en la película de Quo Vadis, ahí sale San Pedro. Ahí sale San Pedro y se ven las catacumbas. Y en las catacumbas se ve cómo llega San Pedro y todo el mundo le abre paso. ¿Y qué creen? De a mí llega San Pablo, es el tiempo en que los dos coinciden. San Pedro y San Pablo coincidieron en el Concilio de Jerusalén. Después se dejan de ver. Y en la película de Quo Vadis se ve que coinciden. Eso es cosecha de el guión cinematográfico, pero no es raro que eso haya pasado. Lo que sí pasó fue lo que vimos en la película, en que llega el apóstol a la catacumba, en donde están todos escondidos, temerosos, y llega el apóstol y empieza a contarles cómo era nuestro Señor, cómo les hablaba, en qué tono, con qué palabras, el sermón de la montaña. Los apóstoles de viva voz, por favor, de viva voz. Porque es como si ahorita yo le dijera a Ferni, Ferni, yo no conozco a nuestro padre actual, padre Fernando. Dinos cómo es, por favor, cómo habla, cómo se dirige a ustedes. Y Ferni nos dice, por favor, y los que no hemos tenido el gusto de conocerlo, indirectamente empezamos a gustar de su mensaje, de su transmisión que llega de San José María. Bueno, San Pedro habla, y los demás apóstoles hablaban de viva voz, por eso se llaman el canon viviente. ¿Sí? Vean qué hermoso. Bueno, eso lo ven en la película Quo Vadis, la primera, porque hay otras. La primera con Robert Taylor y Deborah Kerr, ¿no? Si pueden verlo. Véanla. Y quédense en esa escena de las catacumbas, en donde San Pedro llega y les habla, y los tiene a todos embobados porque están oyendo cómo era nuestro Señor de su apóstol. No tan preferido, pero sí el que siempre tomaba la voz y hablaba y lo regañaban y todo, ¿no? San Pedro, y además al que le dejan la gran misión de cuidar de su iglesia. Entonces, ellos eran el canon viviente, los apóstoles. ¿Y por qué San Pablo? Porque San Pablo conoció a nuestro Señor. Cuando en el Concilio de Jerusalén, San Pablo empieza a hablarles de nuestro Señor, y si este no estuvo con nosotros, ¿cómo sabe esto y esto más? Ah, San Pablo conoció a nuestro Señor también. Ya es otra historia que después veremos. Bueno, entonces, entre el siglo I y segundo se hizo ya la selección de los libros inspirados. ¿Qué libros inspirados? Los evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas de San Juan y las cartas católicas. A finales del siglo II ya se terminan los 4 evangelios, quedan las cartas paulinas y los demás escritos. ¿Cuáles son? Ya se los dije, las primeras de Pedro, las de Judas, las de Santiago, ¿no? Al mismo tiempo que los libros inspirados en el Nuevo Testamento, en la formación del canon, fíjense, van a coexistir con otros escritos llamados apócrifos. Apócrifos. Ojo, no porque sean malos, no, sino porque eh, van a diferir de los evangelios canónicos en algunas cosas, en las cuestiones, y por lo tanto, al discrepar, al diferir, pues no, la iglesia no considera que deban estar en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y ahí están, que el Evangelio de Tomás, que el Evangelio de Pedro, que el Evangelio de Judas, que el Evangelio de María Magdalena. Son otros evangelios, que ahí están, se llaman apócrifos. Libros que, que debemos tomar en cuenta. Miren, voy a dejar de compartir. Vean este libro. Este libro se llama Los Evangelios Apócrifos de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Ahí está abajo, BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Entonces, si queremos nosotros estudiar apócrifos,
arrímense a buen árbol. No lean cualquier evangelio apócrifo, porque entonces, así como los apócrifos interpretaron algunas cosas de nuestro Señor y la contaron a su manera, las gentes que editan actualmente los apócrifos también ponen de su cosecha y ponen muchas cosas que no son reales. Entonces, hay libros apócrifos en evangelios, hay hechos de los apóstoles apócrifos, también, según de Pablo, según de Pedro. Hay otras cartas paralelas, según de Pablo, pero no es cierto. Las que son las que están en la Biblia. Y lo mismo, hay otros apocalipsis diferentes al apocalipsis de San Juan, muy parecidos a los libros apocalípticos del Antiguo Testamento, del profeta Daniel, del profeta Ezequiel, ¿no? ¿Puedes Entonces, repetir el autor, por favor? Biblioteca de Autores Cristianos, más bien la editorial. Bueno, sí, es un compilador. Aurelio de Santos es el autor. Gracias. Aurelio de Santos es un teólogo de Roma y él escribe un libro que se llama Los Evangelios. Eso se los recomiendo, para que veas. Ya están sancionados por biblistas católicos y bien comentados, ¿no? Y bueno, vean, después de que cesan las persecuciones a los cristianos, ya comienza a haber concilios, ¿se acuerdan? El de Nicea, el de Calcedonia, el de Constantinopla, y ahí ya se comienzan a definir y a utilizar ya los libros canónicos y a decir, oigan, y los otros, por favor, no los usen. Los apócrifos no los usen. No. Aunque cuenten patoaventuras del niño Jesús y que hacía pajaritos con lodo y que los echaba a volar. No, espérense. Eso no, no es santa doctrina. No está mal, está bien, pero no es santa doctrina. Lo que tenemos que saber, profesar, creer y proclamar, están Lucas, Marcos, Mateos y Juan. Para acabar pronto, no hay más. Eso es lo que dice el canon bíblico que la iglesia establece en los primeros concilios, ¿no? Bueno, y vean, ahí están otra vez. Ahí hay padres de la iglesia como San Atanasio, ¿no? Concilio de Trulano, etcétera, en donde ya se define de una vez por todas el canon del Nuevo Testamento de la Biblia como los tenemos actualmente. ¿Cuáles son los criterios de canonicidad? Para acabar pronto. Si la iglesia lo dice y lo define, ya no hay. Recuerden, la iglesia tiene el depósito de la fe y de la verdad. El Espíritu Santo sobrevuela sobre ella. Que ella ate y desate, eso es. Por eso hay que estar bien pegados a la iglesia para tener la certeza de no equivocarnos. Y por eso qué bueno que preguntaron por este autor y por la editorial, porque esto es lo que la iglesia autoriza de lo que debemos saber de los apócrifos, ¿no? La iglesia en lo que escribe se llama magisterio, ¿no? Magisterio de la iglesia o magisterio eclesiástico. Y la iglesia, por supuesto, que ha escrito sobre la Biblia. La última la última obra magistral, es decir, de la iglesia, es la Dei Verbum, la constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la revelación, sobre la divina revelación, la Dei Verbum, ¿no? Y bueno, un poquito de los libros apócrifos. Se llama pseudonimia cuando un autor escribe y pone el nombre de un hombre famoso para darle autoridad. Después, ya los investigadores han visto que Salomón no escribió como dicen algunos, ¿no? O que David escribió todos los salmos. Ya se vio que no es cierto. Pero para darle autoridad, eh, ponen el nombre de David y de Salomón. Lo mismo hicieron con los apócrifos del Nuevo Testamento. Por eso ponen Evangelio de Tomás, Evangelio de Pedro, Evangelio de Judas, sí, es hasta Judas ahí, ¿no? Bueno, pero en realidad son desconocidos los que escribieron, ¿no? Y por lo tanto, si no tenemos datación histórica del personaje, ni quién fue, ni cuáles son sus antecedentes, entonces se deben tomar como no inspirados.
Y al no ser inspirados, no se les debe hacer caso a lo que ahí dicen, por mucho que mencionen cosas que tienen cierto valor, claro que sí. Por ejemplo, ¿cómo sabemos los nombres de los papás de la Santísima Virgen? Señora Santana, señor San Joaquín, por los apócrifos. Esos nombres no están en los evangelios, ¿eh? Lo de señora Santana, lo de señor San, están en los apócrifos. Lo de Santa Verónica, que ayer celebramos. Todas las Veros, ayer fue su santo. La Verónica no sale en ningún evangelio, pero sale en uno de los apócrifos. Está bien, está bien. La iglesia está bien. A todas las que llaman Verónicas para que no se queden sin santo, está bien, ahí está su santo, su santa. Y que le limpió el rostro al Señor, está bien, ¿no? Entonces tienen cierto valor algunos apócrifos, ¿no? Y muchas cosas sabemos por ellos, ¿no? En cambio, los canónicos, que nuestra Biblia pura y dura, es así, por favor. Esa sí es la que hay que leer, estudiar, orar con ella, como nos va a enseñar Ferni más adelante, ¿no? Son los libros canónicos. Tiene un valor salvífico y teológico, diferente de los demás. Ya no digo otros, diferente del resto de libros. Entonces, gracias a ellos, al canon de la Biblia, que la Iglesia ya definió de una vez por todas, tenemos este gran regalo, ¿no? Este gran regalo que por favor ténganlo en su casa, en su mejor lugar, en su escritorio, en su buró, en el mejor lugar de su casa, en el mejor lugar de su vida, en el mejor lugar de su corazón. Gracias. Esto fue lo que hoy tocaba ver. ¿Preguntas o comentarios? ¿Qué les gustó más de hoy? ¿O quieren que se aclare algo, se repita algo? Tenemos unos minutos. Oye, José Luis, Sí, Ángel. decías que en el concilio, en el primer concilio fue donde se presentó a la Virgen María, ¿no? Sí, en el de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén fue. Sí, y eso, fíjate bien, y eso no está en los Hechos de los Apóstoles, no lo dicen. ¿Dónde lo dicen? En uno de los apócrifos. Por eso se sabe. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Por eso les digo que los apócrifos no son tan malos, no son tan malos. No son tan Oye, malos y como la gente los pinta. Pero hay que leerlos sí, autorizadamente. ahí es donde los protestantes deciden que no, iban a seguir eso o Los protestantes deciden que no van a que no tomar van en a cuenta. venerar a la Virgen o que no la aceptan como la Ajá, Madre de que Dios. no aceptan a la Virgen y que no aceptan a los deuterocanónicos tampoco en el siglo XVI con Lutero. Ahí comienza todo el relajo y el desorden, y los protestantes deciden tomar la Biblia hebrea como su Biblia canónica. Entonces la Biblia hebrea le empiezan a traducir a sus idiomas, al alemán, al francés, al inglés, ¿no? A sus idiomas, los empiezan a traducir y a difundir por todo el mundo. La Biblia hebrea sin los deuterocanónicos, ahí lo deciden. Ok. Y comienzan con sus grandes objeciones. Uno de ellos es el de la Santísima Virgen, que un día también lo hablaremos. Pero sí, es hasta el siglo XVI, Ángel, cuando es ese relajo, de la reforma luterana. Gracias. A ti, gracias. ¿Alguien por ahí? Pues eso, ¿no? Eso es lo que hoy vimos. Les agradezco muchísimo su asistencia, su atención, su participación. Y si no hay otra cosa, vamos a pedirle a Ferni que en nombre de todo el grupo